Buenos días o buenas noches a los colegas de Argentina y el mundo hispanoparlante. Es un placer estar con ustedes en esta charla. Mi nombre es el doctor José de la Cruz, soy profesor asociado de la Universidad de Illinois en Chicago y me da mucho placer hablar de este tema y compartirlo con ustedes. El tema que voy a compartir será el manejo de complicaciones en el uso de queratoprotesis, específicamente en la Boston K-Pro. Y pues, de nuevo, muchas gracias a los organizadores de Oftalmo Córdoba. Esto ha sido un placer, ¿no? Y creo que el grupo de disertantes y las charlas que están dando aquí son excelentes y les deseo mucho éxito a todos y que disfruten esta charla. En este caso no tengo ningún tipo de disclosures que compartir en este caso. Como introducción, pues como ustedes saben, el uso de queratoprotesis es una opción viable de rehabilitación visual en pacientes que tienen una prognosis pobre en el uso de el uso de trasplantes de córnea clásicos, ¿no? Por recurrencia en el problema inicial que le causa el problema al trasplante o en otros casos por algún tipo de condiciones inmunes o sistémicas que tienden a dar una prognosis pobre a un trasplante regular. Bueno, la mayor parte de los casos, como ya saben, pues este es el último recurso que se requiere o se usa para darle rehabilitación visual a estos pacientes y por ende pues, son casos que son más complicados y tienen ciertas complicaciones que pueden afectar la retención o el uso a largo plazo de estas prótesis. Y como lo son, ya saben, las membranas retroprotéticas, los RPMs, glaucoma, infecciones, extrusión o melting, que son tal vez mucho más específicas en el caso de queratoprotesis a diferencia de trasplantes regulares. Como pueden ver aquí en esta tabla que se ha extraída de una de las publicaciones de la Academia Americana de Oftalmología, pues aquí enseñan diferentes publicaciones, ¿verdad? Un metaanálisis de las complicaciones de K-Pro tipo 1 Boston. Y pueden ver que sí, el RPM, el glaucoma y los MELS son bastante prevalentes en diferentes publicaciones. Y aquí les presento una tabla de nuestros estudios del P3 K-Pro Study, que es el estudio de queratoprotesis primaria y su retención a través del tiempo. Y pueden ver que aquí, pues también, ¿verdad? Aunque sea una implantación primaria, existe la posibilidad o la alta incidencia de RPMs, o sea, membranas retroprotéticas, el melting, queratitis o infecciones y glaucoma, específicamente de novo, en casos de pacientes que no han tenido glaucoma anteriormente y al implantar la prótesis, pues crece que le crea glaucoma, sea por inflamación crónica, sea por afectar la anatomía de la cámara anterior, y eso es algo que vamos a hablar un poquito del tema más adelante. Para ir más en lleno, pues quiero, ya que es una de las publicaciones más comunes, quiero entrar más en lleno en ella, lo que son los RPMs o las membranas retroprotéticas y por qué es que ocurren. Es una de las complicaciones o aplicación más común dentro de la cirugía de K-Pro. Ocurre entre el 25 y un 65% de los pacientes en diferentes estudios. Y las RPMs, antes del uso del OCT en la cámara anterior, pues pensábamos o teorizábamos o simplemente pensamos que era algo que simplemente lo que hacías opacaba el eje visual y era algo que simplemente se removía con un jack laser y ya. Pero al hacer estudios de OCT y ver que va más allá de simplemente una opacificación del campo del eje visual, pues lo buscamos, miramos más en lleno. Esto es un ejemplo de un OCT de cámara anterior de una prótesis implantada, de un caso que previamente pueden ver aquí en el front plate, ¿verdad? Que es donde está la parte óptica del K-Pro, el backplate o la placa posterior, la cual le da básicamente la estabilidad al K-Pro dentro del ojo, y la parte óptica y el tejido que ha sido implantado, que es usado para usar de carrier en el K-Pro y una lente de contacto que se usa en este caso. Y como puedes comprar aquí ahora, a través del tiempo, este caso, pues, poco a poco, no ve nada aquí, van desarrollando estas membranas retroprotéticas. Y pues como pueden ver, pues va también limitando la capacidad de poder recibir nutrición del líquido de la cámara anterior hacia el tejido que se usa para implantar y pues teorizamos que esto también afecta, ¿verdad? O puede poner a riesgo
una K-Pro de tener smelting o thinning del tejido que se usa para usar de carrier en el K-Pro. Este es otro ejemplo de un caso en cual fue implantado y a través del tiempo pues, ven la progresión de no tener ningún tipo de membrana retroprostética en la parte posterior aquí, a poco desarrollarla. Esto es un periodo de 6 meses. Pueden aquí como se va yendo más gruesa y ya pues ya casi del grosor, en muchos casos del grosor de hasta el mismo tejido que se usa para implantar. O sea que tengamos en mente cuando lo que vamos a hablar aquí ahora. Al ver esto a través del tiempo, ¿verdad? Con la experiencia que hemos tenido por un periodo de 15 años, ¿verdad? Que hemos estado implantando y haciendo las imágenes de este tipo de prótesis, pues entonces hicimos nuestros estudios en nuestro grupo acá en Chicago y vimos que el grosor de la membrana protética pone a riesgo de melts estos casos. Si pueden ver aquí el número que en average, el mean thickness era 268 micras, nos ponía en más riesgo de tener melting o extrusion del K-Pro en casos de que desarrollaran RPMs. Lo pueden ver aquí en el estudio que explicamos hace un tiempo atrás. Y pues, ¿de dónde surgen esas membranas? Que siempre es lo que siempre nos preguntamos. Y pues sabemos que no tenemos claramente de dónde surgen, pero sí sabemos que son diferentes etiologías, ¿no? Y pueden ver aquí un caso de una K-Pro que removimos. Y es un caso que cuando remueves, tú podrías pensar que lo que estoy removiendo aquí es el tejido de córnea, pero no, ese es el tejido de la membrana retroprostética, o sea que es relativamente gruesa y bastante densa y dura, que en muchos casos es hasta muy difícil también poder impactarla y atravesarla con el jack laser. Y pues sí, como en nuestro estudio que hicimos hace un tiempo atrás, pues vemos que algunas son inflamatorias y por ende podemos hacer un impacto a nivel médico, ¿no? De poder poner un esteroide al paciente y reducir el grosor de esa membrana en muchos casos, pero en otros casos no son inflamatorios y por ende el uso de medicamentos antiinflamatorios no hace un efecto en el poder disminuir la progresión de esta membrana retroprostética. El tratamiento, como expliqué anteriormente, pues cuando esas membranas son no tan gruesas, no son vascularizadas, pues el uso de un jack laser es suficiente para removerlas y poder limpiar ese eje visual del paciente. Ahora sí sabemos que las imágenes, pues en ocasiones, como son tan gruesas también en la periferia, pueden poner en riesgo la estabilidad del trasplante. Y en otros casos, pues esas membranas también se extienden posteriormente. Hemos teorizado que en esos casos también puede ser la causa de estos desprendimientos secundarios a tracción y la membrana puede ser un factor en estos casos también. En casos de que esa membrana sea muy gruesa o esté vascularizada, pues también se puede recomendar, si es necesario, removerla a nivel de pars plana, o en caso, pues ya saben, ¿verdad? Que es tan gruesa, ¿verdad? Que crea que esa prótesis se destruya, pues entonces hay que removerla e intercambiar el K-Pro a la misma vez. Y bueno, como les expliqué entonces, como vieron anteriormente, ya vemos las membranas y las posibilidades. Vamos ahora a hablar de melts con o sin membranas. El uso de lente de contacto y minimizar la evaporación de ese tejido alrededor del K-Pro de la parte óptica, pues ha minimizado la pérdida de tejido en estos casos. Obviamente también el uso de ese backplate que ahora tiene unos agujeros y por ende permite más nutrición a ese tejido de trasplante, pues se ha minimizado las posibilidades de que tengan melting extrusion, pero sí todavía existe, ¿no? Y en estos casos, pues hay que tratarlo, ¿verdad? Por uso del OCT, poder monitorear el grosor de ese tejido de córnea que sostiene y rodea la parte óptica del K-Pro. Es importante a través del tiempo no solamente depender del silk lamp o la lámpara hendidura para la examinación de las áreas alrededor de la parte óptica del K-Pro, pero también usar un OCT que nos da una medida un poco más objetiva a través del tiempo si ese grosor ha disminuido y es secundario a evaporación, lo cual un lente de contacto, la estabilidad del lente de contacto nos ayuda. En caso que no se pueda mantener un lente de contacto, pues una tarsografía puede también ser beneficiosa, o en otros casos inflamatorios o por la membrana protética que también puede causar, ¿verdad?, que ese tejido se vaya derritiendo, secundario a falta de nutrición en esa área. Y pues, bueno, varios ejemplos en las situaciones que uno se encuentra, ¿verdad? En estas ocasiones, se puede ver este OCT de este caso que literalmente no le queda ningún tejido alrededor de la parte o el cuello de la parte óptica del K-Pro. Pero este paciente, 35 años, historial de keratocono con múltiples trasplantes fallidos, opta por una keratoprotesis y mantiene el ojo derecho por 2 años. Y esto es importante que le digo aquí, tiene un ojo que no tiene ninguna visión,
pero el ojo de la K-Pro tiene 20-25, pero ves claramente que el paciente no tiene mucha estabilidad alrededor del K-Pro, no tiene ningún leak. En este caso, pues vemos que tiene también una membrana retroprostética que mantiene básicamente estabilidad de la diferencia entre la cama anterior o el ojo dentro del ojo y la parte afuera, pero una visión de 20-25. ¿Y qué opciones tenemos? Observarlo, usar una membrana amniótica, hacer un wedge y poder llenar esa área, o que emplazar el K-Pro. Definitivamente, pues hay que hablar con el paciente, ¿no? Porque el paciente dice, no le toquen mi ojo, estoy viendo bien, no quiero que me lo toquen, pero es una cuestión de tiempo en la cual eso se convierte inestable, crea un leak, un riesgo más alto de que tenga infecciones y por ende hay que actuar. Y en estos casos, pues la parte menos invasiva sería hacer un wedge, hacer un tejido corneal alrededor y se le pone como un collar o se reemplaza básicamente el K-Pro con uno nuevo. Y pues obviamente tenemos que minimizar que esto ocurra de nuevo. Es por evaporación, es por falta de contacto. Se usa una termosografía en esos casos. O en el caso de que sea un RPM que se tenga grueso bajo, pues removerlo y activamente ver si es algo inflamatorio o no para poder tratarlo a largo plazo. Este otro caso de un paciente de 3 años, que Peter's Anomaly, un caso mucho más complicado, ¿no? Tuvo un trasplante rotacional fallido y luego de 18 meses de operatorio de tener un K-Pro, pues ven aquí que el K-Pro está un poco inestable y eventualmente la madre o el padre vienen que dice que el K-Pro lo traen en la mano. O sea que esto pues es también un poco complicado. Obviamente en este caso tenemos que removerlo o reemplazarlo inmediatamente para evitar el problema que nos trae, ¿verdad? Un ojo abierto, infecciones y tal. Pero, o sea, en este caso, pues, nuevo, no pudo retener ese lente de contacto y en estos casos, pues, debemos ser más agresivos en no depender solamente del contacto para la operación de la superficie y hacer una ortografía más agresiva en estos casos para darle la mejor oportunidad de mantenerlos estables sin que se vayan ese tejido perdiendo su grosor y poniendo más riesgo de destruir, como este caso. Y otro caso, pues, es un paciente que tiene muchos factores de riesgo, un paciente de 82 años, con una historial atópico severo, desarrolló pseudomonas, un abuso de pseudomonas y tiene un área de un epitelio, efecto epitelial persistente. Y en este caso, pues hay que ser más agresivo con las trasografías para minimizar esa área de ese efecto epitelial que no cierra, obviamente curar la infección y ser agresivo en mantener esa keratosis estable y minimizar la evaporación. Y pueden ver aquí en este caso que ya se está perdiendo el tejido alrededor de la parte óptica. Por la mayor parte de las veces, cuando hablamos de melting, yo diría casi el 90% de los casos empiezan alrededor del óptico, la parte óptica, a diferencia de otros casos, puede ser la periferia. Y si tienen un caso de un K-Pro que el melting crea es más en la periferia, sospechen otras cosas sistémicas, a diferencia de estos casos que básicamente es la falta nutricional alrededor de la parte óptica del K-Pro. Y bueno, pues entonces otro estudio que hemos hecho, hace un tiempo atrás, en 2011, que presentamos en ARVO, pues qué factores de riesgo existen en casos de K-Pro, los cuales estos casos puedan tener melting. Y pues vimos en el grupo de pacientes que examinamos, ¿verdad? Que es un grupo extenso que hicimos por lo menos por 10 años. Pacientes con más de 30 años tenían un 80% disminución en el riesgo de melting a diferencia de pacientes más jóvenes. O sea que eso es importante tenerlo en cuenta cuando operamos en pacientes más jóvenes. Tal vez tienen un sistema inmune mucho más agresivo y pues tienen una propensidad a tener melting más que pacientes mayores. Aunque los pacientes mayores sigue ocurriendo también. El uso o la pérdida de lente de contacto le aumentó por 30 times el desarrollo de melting a pacientes que podían mantener ese lente de contacto. O sea que es importante tener eso en mente. Si no puede mantener un lente de contacto estable, pues tal vez una sonografía en estos casos sería más viable. Pacientes que tienen efectos epiteliales persistentes tienen un riesgo de 30% mayor de mantener esa K-Pro o tener que reemplazarla, o sea que también mantengan eso en cuenta. Un efecto epitelial persistente te ponen a riesgo de tener problemas a largo plazo. Y pacientes con anormalidades del párpado, de poder cerrarlo y tal, pues también están en riesgo de tener melting. O sea que es un factor importante de mantener en cuenta cuando implantamos y cuando queremos tener la estabilidad a largo plazo de esta K-Pro. Y dentro de esto, pues quería hacer unas observaciones que hemos hecho que nos llevó a ciertas ¿sabes? De cierto pensar, y yo creo que lo discutí ya ahora, parece que me está fuera de línea este K-Pro, esta slide, pero es el tema de que
En muchos casos que removimos el K-Pro, intraoperablemente había una membrana súper gruesa. Y luego, como les expliqué anteriormente, pues sí, si tenemos unas membranas que son muy gruesas, pues eso ya nos pone en más riesgo de que esa córnea, ese tipo de ese K-Pro pueda estar a riesgo de fallar. Y pues el grosor es importante. Un thickness de 178 micras nos pone más riesgo de que ese K-Pro se vaya melting que una membrana que sea de 193 o menos. O sea que manteniendo eso en cuenta, tener la posibilidad de poder seguirlos con OCT y también pues medir ese grosor de esa membrana, ya que mientras más gruesa, más estará riesgo de esa K-Pro estar inestable. Y bueno, pues en resumen, en cuanto a K-Pro, en cuanto a RPMs, son las complicaciones más comunes, los factores de riesgo, pacientes de riesgo también de infecciones, en iridia, y las esteroides pueden o no pueden hacer un efecto en cuanto a la progresión de membranas. Como les expliqué, hay algunas membranas que son inflamatorias, las esteroides son más efectivas, en otras membranas que no son inflamatorias, pues el uso del esteroide no va a hacer tanto efecto en estos casos. Y bueno, pues hablemos entonces de la combinación de dos cosas. El glaucoma, que obviamente es un factor importante en K-Pro, ¿verdad? Que limita la retención o la retención de la mejoría visual, y la membrana retroestética, los RPMs. El desarrollo de glaucoma es multifactorial, no solamente es por, ¿verdad?, altas presiones, inflamación crónica, una posibilidad, afectamos de cierta manera el ángulo y la anatomía del ángulo. Y pues también, como les expliqué, el desarrollo de esas membranas pueden también cerrar el ángulo y también pues, limitar ese efecto de filtración que pues, nos afecta en el campo de glaucoma y K-Pro. Y pueden ver aquí, en este caso, de nuevo, les pongo imágenes de K-Pros que han sido implantados como primarios para evitar la posibilidad de que digamos, bueno, pues este paciente desarrolló glaucoma porque tenía ya múltiples trasplantes y por ende la anatomía estaba, ya estaba afectada. En este caso, y muchos casos que hemos tenido de casos de K-Pros primarios, pues en teoría implantamos una K-Pro en una cámara anterior, aparte de no le mantenemos el lente, lo removemos, pero que tiene una anatomía o un ángulo normal, ¿no? Pero pueden ver como en estas fotos, ¿verdad? Diferentes ángulos, el iris tiene un comportamiento diferente y va poco a poco adheriéndose, ¿verdad?, a las superficies de la K-Pro y pues poco a poco se va cerrando como si fuera una cremallera. Y pues esto es algo que también, pues tal vez sin saberlo o sin tener el conocimiento, ese movimiento anterior-posterior del iris, en caso de un iris que esté intacto, puede también afectar o puede añadir a la posibilidad de que afectando el ángulo le crea un glaucoma que sea uno que conlleve la necesidad de poner un tubo en pars plana para poder sobrepasar el problema de presión. Y otro ejemplo aquí, como con el tiempo, ven como el ángulo se va cerrando, esto antes de implantación, y luego de implantarlo, un tiempo de 1 mes, 3 y 6 meses, se va cerrando ese ángulo hasta llegar hasta el punto donde se adhiera a la superficie del backplate. Y esto es otro ejemplo de cómo el iris se comporta. En algunos casos se va cerrado, en otros casos se mantiene abierto, pero me parece que es en cuestión de tiempo que en estos casos pues, se vaya siendo afectando o cree inflamación crónica. Y esto pues, nos lleva entonces a la conversación, que es algo que todavía no tenemos un consenso total en estos casos. ¿Deberíamos remover el iris en caso que implantamos el K-Pro o deberíamos mantenerlo en su sitio? Por un lado, pues tiene el beneficio de minimizar la posibilidad de desarrollo de glare y molestia a luz y tal, que lo que sea en pacientes como pacientes anirídicos, ¿verdad?, que se quejan de ese problema. Y por otro lado, al mantener el iris intacto, al remover el iris, pues en teoría podemos minimizar la posibilidad de desarrollar este problema del ángulo en casos de K-Pro, como ven ver aquí. O sea que eso es un tema que todavía no está finalizado. Algunos prefieren remover el iris. Yo prefiero remover el iris en casos en los cuales el iris está atrófico, pero en casos que tal vez el iris está todavía estable, en ocasiones puede hacer unas incisiones en el esfínter más central y eso pues minimiza tal vez la posibilidad de que esto ocurra, pero de nuevo, un tema de discusión que todos tenemos diferentes opiniones al respecto. Pero sí pueden ver que sí afecta, ¿verdad?, el movimiento de ese iris y puede pues, teóricamente afectar el ángulo, cerrarlo y contribuir al glaucoma a estos pacientes.
Y bueno, pues eso es lo que discutí ahora, o sea, la posibilidad de las membranas que pueden afectar también el ángulo, el movimiento anterior-posterior. El caso de pacientes que desarrollan de nuevo glaucoma puede ser por el efecto del tratamiento médico, pero también por el efecto de la parte anatómica, que le afecte el K-Pro y el ángulo, la falta de filtración. Bueno, movemos ahora a infecciones, aunque creo que hemos mejorado mucho en esto, todavía es un tema que deberíamos discutir, ¿verdad? En el setting de K-Pro y keratoprotesis. Ha habido muchas mejorías en el K-Pro, el design, ¿verdad? El diseño del K-Pro. Y pues un tiempo atrás, antes del uso de vancomicina como profilaxis, había una incidencia bien alta de infecciones por gram positivas en casos de K-Pro. Y ahora, el poder empezar a usar, ¿verdad? Como pueden ver aquí, una infección, ¿verdad? Una endotamitis en pacientes de K-Pro. Al empezar estos pacientes con el uso de vancomicina, un 15 mililitros por mililitro, pues se ha disminuido significativamente. Los estudios que hizo Klaus Dolman en el 2001, aquí que había un rate bastante alto de organismos que eran positivos. Y pues en ese caso también se habían incluido muchos casos autoinmunes que estaban también más a riesgo, pero definitivamente el incorporar el uso de vancomicina, como pueden ver aquí, inicialmente 4 veces al día, luego bajándolos poco a poco, pues ha disminuido significativamente la posibilidad de infecciones y pues de retención a largo plazo de estos casos. Así, en unos casos pues se recomienda uso de vancomicina, en otros casos uso de quinolonas de 4ª generación, pero definitivamente en casos de pacientes que están en alto riesgo, recomiendo altamente de que mantenga el paciente en vancomicina a todo riesgo. En otros países pueden usar cloranfenicol topical, en Estados Unidos no tenemos accesible, pero sí otra posible alternativa que puede mantener esta keratoprotesis disminuyendo la posibilidad de infecciones. Y bueno, pues entonces, en resumen, ¿verdad? Infecciones, la introducción de antibióticos como profilaxis ha disminuido la posibilidad de estas infecciones. Dentro de todo esto, pues sí, el uso de vancomicina disminuye la posibilidad de infecciones con gram positiva. Y ha habido algunas conversaciones que pues esto tal vez abre la oportunidad y todo depende en los ambientes donde están implantados estos pacientes, en las áreas, en los países, del crecimiento de hongos o otros organismos gram negativos. Y pues se ha autorizado que el uso de antifungales cada 3 meses, pues también ha disminuido la posibilidad de que estos organismos oportunísticos pues puedan crecer. Pero de nuevo, eso es algo que pues se modifica a diferentes regiones, que unos compañeros de nosotros en la India que pues hacen estos tipos de pulsos de hongo. No tendemos a hacerlo nosotros tanto aquí en Chicago, en la área norte, pero nuestros compañeros en el sur de los Estados Unidos también han optado por hacer esto para disminuir la posibilidad de los organismos de crezcan en estos pacientes. Pero de todas maneras, infecciones, un approach bien agresivo. En este caso, yo diría que el endophthalmitis vitrectomy study no aplica aquí. O sea, aquí usted tiene una infección, usted tiene que ser agresivo en perseguirse a hacer un tap and inject, directomía, para hacer en estos casos, porque progresan muy rápido y ser conservador en estos casos y no inyectarlos, pues, o no proceder con una vitrectomía rápidamente, pues puede tener un resultado adverso a largo plazo en pacientes de K-Pro. Y bueno, pues conclusiones generales de todo lo que hemos hablado aquí esta noche, ¿verdad? Hay tantos otros temas que podemos cubrir definitivamente, pero sí definitivamente quería pues tomar y enfocar en estos que son los más importantes, ¿verdad? Dentro del ambiente de la keratoprotesis, que pues las complicaciones de K-Pros tienen un efecto significativo a largo plazo en retención. Cuando vemos membranas retroprostéticas, RPMs, pueden tener también pensar en la posibilidad de que pueden desarrollar melting, pueden desarrollar glaucoma, o sea que seamos agresivos, identificarlas temprano y si podemos tratarlas, si son inflamatorias, pues tratarlas para disminuir la posibilidad de que crezcan y se pongan más gruesas y nos creen más problemas. Como le expliqué, un approach bastante agresivo y tengan un threshold bastante bajo en cuanto a tratamiento de infecciones. Si la sospechas, la tratas, no esperes, porque si esperas mucho va a ser muy tarde. Y prevención de verdad, con uso de vancomicina en casos complicados y por lo menos una quinolona en casos de que no sean tan complicados o de que no sean condiciones de casos sistémicos inmunes. Y pues como ya saben, pues el avance de imágenes, como específicamente el uso de OCT, pues nos han dado mucho más información de cómo podemos tratar, detectar y prevenir, ¿verdad?, complicaciones a largo plazo en casos de K-Pro
y definitivamente nuevas implantes de córnea artificiales van a seguir surgiendo y tal vez tengamos menos de complicaciones porque sean implantes más específicos para las condiciones y sean menos propensos a problemas inflamatorios, problemas de anatomía y tal. Y pues con esto, pues es un placer estar con ustedes, compartir esta información con ustedes. Les deseo un éxito total al grupo de Oftalmo Córdoba y de todos los otros speakers. Y pues aquí a sus órdenes en Chicago. Y pues muchas gracias por el tiempo y por la posibilidad de hablar. Y aquí les comparto últimamente, pues si tienen interés, tenemos nuestro libro que ya lleva publicado ya varios años. Esto es básicamente el resource, ¿verdad? De conocimiento del libro de queratoprotesis y cosas artificiales con mi coautora o coeditora, Soledad Cortina. Y pues muchas gracias.